a todos cómo están. Hoy es 28 de enero del año 2022. Yo soy el arquitecto Gustavo Gutiérrez y estoy transmitiendo desde aquí, desde Monclova, Coahuila, México. Bueno, como siempre lo he dicho, la idea de este canal, de esta comunicación que tenemos, es más que nada compartir experiencias que me han tocado vivir, compartirlas para tal vez a alguien también le interese, le pueda ser útil. Básicamente es así. Y es un tema de este video que se llama las formas de control que tiene el gobierno, los mecanismos de control que tiene el gobierno para pues, controlar a los ciudadanos, a los habitantes, a sus ciudadanos. Y del gobierno mexicano en este caso, tal vez también sean similares a las formas de control que existen en otros países. Como yo no vivo en otros países, vivo en México, hablo de mi país, supongo que en otros países es algo similar, ¿verdad? Y obviamente que el principal mecanismo de control que tiene el gobierno mexicano está en la Constitución, que es la que nos rige a todos los ciudadanos. Esa Constitución que se supone fue elaborada por los mismos ciudadanos, por un Congreso Constituyente en 1917 y que tiene un constituyente que se llama permanente. Es decir, que esa Constitución tiene permanentemente, está siendo adecuada, modificada según como los cambios que van ocurriendo a través del tiempo. Eso es, se supone. Existe una Constitución, es un librito muy delgadito, yo lo he tenido ahí, donde vienen todos redactados todos los artículos que la componen, que las leyes del trabajo, que del seguro social, de la propiedad de la tierra, o sea, los derechos de las personas, todo está ahí en la Constitución. Y cada uno de esos artículos, pues en ocasiones, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, pues de todos unos tomos que rigen todas las cuestiones laborales, en todos los órdenes, o sea, hay ordenamientos, ¿verdad? Yo, pues ya soy una persona, ya estoy grandecito, y he ido viendo, o sea, aprendiendo cómo funciona esto, y yo me he dado cuenta que la mayor parte de las leyes, en su número, en su cantidad, son leyes que están relacionadas con la salud. La mayoría de las leyes que yo he visto, aunque sean leyes del trabajo, aunque sean leyes de cualquier, o sea, que pueden ser de otras índoles, están todas ellas, muchas de ellas, aunque sean leyes para hacer alimentos, todo tiene que ver en mucho sentido con la salud. Esas son la mayor parte de las leyes que tenemos en la Constitución, en la Biblia, en todas partes son leyes que están vinculadas o relacionadas sobre todo hacia la salud. ¿Y por qué digo yo en la Biblia? En la Biblia tiene un tomo que se llama Deuteronomio, que uno lo lee y vienen ahí ciertos reglamentos y todas estas reglas, eso de que te laves las manos antes de comer, y muchas cuestiones que vienen ahí en las reglas son leyes de salud. Yo cuando estaba leyendo dije, mira, muy interesante. Se habla mucho de la historia de México, que el gobierno se dividió en la iglesia y el Estado, y en las leyes de reforma con don Benito Juárez, y pues uno dice, pues en realidad existe desde la época de Moisés. Moisés dividió el Estado entre el gobierno y las iglesias. Pues su hermano Aarón era el encargado de lo religioso y Moisés encargado de la cuestión del gobierno. O sea, esa división existe desde entonces y muchas de las leyes actuales pues vienen desde entonces. Vamos a decir, una ley laboral, por ejemplo, de que un trabajador está, pues no sé, piscando una fruta, piscando duraznos, ese trabajador se puede comer el durazno y no es robo. O sea,
te dicen ahí, oye, si el trabajador está piscando duraznos o una fresa y se come una fresa de las que estaba ahí cosechando, pues eso no vas a acusarlo de robo. O si está cosechando naranjas y de repente pues, se come una de las naranjas que está rejuntando, pues no. Robo sería que agarrara un costal y se lo llevara a su casa y lo vendiera, pero consumirlo no se consideraría robo. Lo mismo alguien que está preparando un alimento y lo prueba para ver si está saliendo bien, pues no lo vas a acusar de que, oye, se está robando la comida o está haciendo ese tipo de leyes. Ya desde ya aparecen. Aparece, por ejemplo, una ley que es muy interesante, la ley de una ley donde se perdonan las deudas, ¿verdad? Eh, el año Shemitah, eso parece ahí muy interesante. Ese año Shemitah, que era un periodo donde las personas en ocasiones pues, les va mal y un familiar lo rescata o alguien de la tribu y puede estar pagando su deuda por un tiempo, pero llega un año en que se perdonan las deudas y esa persona recupera sus propiedades. Ese año Shemitah, que ocurriría cada 7 años, donde se perdonarían las deudas. Esa parte de las leyes se ha estado eliminando, se ha estado pasando por alto. Y muchos de nuestros conflictos económicos que se viven a nivel mundial se deben básicamente o por ese origen de esa omisión de esa ley que está plasmada desde la Biblia, desde muchos años antes, y a veces por eso las finanzas nunca mejoran. Entonces, eso es un punto que hay que ver. Entonces, el gobierno tiene muchos mecanismos de control y el gobierno mexicano actual, pues es producto de un pasado. O sea, no todo tú lo tienes que ver desde ahora, sino tiene un origen, y el gobierno controla, ¿verdad? Y esos mecanismos de control a veces son muy intangibles. Es decir, no los puedes ver, no los puedes tocar. A veces el ciudadano no, no encuentra dónde está el origen de ese control, del control político. Si el gobierno realmente orienta a la sociedad hacia un rumbo, vamos a decir, en la construcción de vivienda, realmente el gobierno nos guía sobre cómo construir nuevas viviendas o nuevos edificios o formas de construir. ¿Lo hace? La respuesta es sí, pero ¿cómo lo hace? ¿Qué mecanismos utiliza? ¿Cómo te orienta? Hace poco yo, al hacer estos videos, a veces he hecho algunos videos donde comento sobre la revolución sexual, por ejemplo, y he hablado a veces de algunas películas que se filmaron en esa época. Y en una ocasión hice un video, ahora recientemente, por el fallecimiento de un actor que fue muy popular en un momento, Alfonso Sayas. Hice un video y comenté sobre sus películas y alguna persona dijo que él, este actor, le conocían como el rey de las películas de ficheras. Y yo dije que eso es falso. Y entonces alguien dijo, ¿cómo que no? Si no solamente trabajó en películas de ficheras, sino que es el rey de las películas de ficheras. Y dije, no. ¿Cómo le hace el gobierno para controlar esto? O sea, ¿cómo controla? Yo comentaba que en mi tiempo he visto cosas y de repente, por casualidad o por mi forma natural de ser, de repente observas ciertos cuestionamientos y a mí me gusta, también por mi gusto, ¿no? Me gusta a veces la política, me gusta la economía, tengo ciertos gustos y me interesan esos temas y presto atención a ellos. A veces no necesariamente al instante, sino al analizarlo y voy juntando datos respecto a estos temas y obviamente sobre mi profesión también. Y entonces, por ejemplo, me he fijado, por ejemplo, cómo ha evolucionado la cuestión de las obras artísticas. Por ejemplo, la música. La música está controlada por el gobierno, no ha estado controlada siempre. Tal vez tenga un origen este control sobre la producción de la música
o del arte, de la escritura. Esos controles vienen desde siempre. Algún filósofo griego, Platón, y Sócrates, Platón, Aristóteles, pero Sócrates, Platón son los que más he escuchado ellos siempre se interesaban mucho por un tema, eran monotemáticos y se interesaban mucho por la cuestión del amor. Y siempre hablaban del amor, y entonces, hablando del amor, de repente hablaban de política. Eran monotemáticos. Hablaban siempre del amor y al hablar del amor, de repente hablaban de economía. Y estaban hablando del amor y salía el tema de las matemáticas. Y hablaban del amor y hablaban de la filosofía. O sea, estaban hablando del amor y entonces en un momento dado dicen que el hombre enamorado es una forma que el hombre enamorado es creativo. Y a veces es un hombre simple, es decir, un hombre que no requiere ser un intelectual o tener muchos conocimientos, pero el solo hecho de estar enamorado lo hace ser creativo. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando haces una obra artística. Estás buscando, pues, nuevas palabras, ideas, y de repente tienes un contacto y en esa creatividad, de repente un hombre simple dice cosas muy interesantes, porque se conecta con los dioses. Eso es lo que ellos decían. Eso ocurre con la poesía. También decían que por eso en los gobiernos a veces estaba prohibido hacer poesía, porque no querían que las personas se pusieran a razonar, a hacer rimas, y así, porque de repente se les ocurrían ideas que ese hombre simple dice, ¿cómo es que a este hombre simple se le ocurrió algo tan profundo, verdad? Así alguien de repente dice, ¿cómo es posible que Juan Gabriel, una persona que no fue a la universidad, que tiene una educación básica, que estudió en un internado, hasta no sé qué grado académico salió de ahí, tal vez secundaria, y de repente diga una canción, no es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor? Entonces alguien dice, ¿cómo es que dice algo así? Es un hombre, entonces, que es un hombre que es creativo y le está buscando, y entonces, pues, al estar en boca de Sócrates esta cuestión de analizar y decir, mira cómo haciendo poesía un hombre enamorado, de repente, pues, le surgen ideas interesantes, ¿no? Entonces, el político que lo lee, entonces empiezan a ver, oye, esta cuestión de la poesía, esta cuestión de la música, de la creatividad, pues hay que regularla, porque puede ser peligrosa para un gobierno. Quieren controlarlo, entonces lo controlan. Y esos controles vienen, pues, desde entonces. Por ejemplo, en el caso de la música clásica, de Mozart, Beethoven, todos estos con grandes compositores, ellos, para poder interpretar sus creaciones, tenían que estar respaldados por el gobierno. Entonces, por ejemplo, Mozart, cuando escribía una ópera o hacía una sinfonía, pues se la ofrecía a los gobiernos que eligieran, que podía ser la monarquía austriaca o al gobierno francés, ofrecían su obra, ellos autorizaban su publicación o su ejecución y compraban la obra, es decir, el artista vendía su obra al gobierno, esta pasaba a ser propiedad del Estado y el gobierno les pagaba un dinero a estos músicos, a veces un monto en una sola exhibición, o si no, recibían una renta del Estado. Esto lo he escuchado, por ejemplo, de Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau, este filósofo, pues, suizo, que todo el mundo pensamos que es francés, de la Ilustración, donde él también era músico, y comenta que él le entregaba sus obras al Estado y el gobierno francés le otorgaba una renta de la cual podía vivir por sus creaciones artísticas, musicales, ¿verdad? Entonces, siempre ha habido este control del gobierno a las publicaciones de libros. Vemos, por ejemplo, como Maquiavelo entrega su libro
el príncipe se lo dedica a uno de los Medici pensando que financiara su publicación y al dedicárselo también, pues recibir una cantidad de dinero por, por entregar su obra a ese importante señor. O Don Quijote de la Mancha, que también cuando escribe su novela, también se la dedica a un persona prominente de su región, también pensando pues recibir un dinero a cambio de dedicarle esa obra a esa persona. Entonces, este control ha existido desde siempre y el gobierno mexicano controla las publicaciones de los periódicos, de las revistas, controla las películas, tiene un mecanismo en la Secretaría de Gobernación que se llama Radio, Televisión y Cinematografía, que es la que autoriza la exhibición de películas, es la que controla lo que se dice en el radio, controla lo que se dice en la televisión, las telenovelas, los programas. Hay alguien que está monitoreando lo que ahí se dice. Entonces, esos mecanismos de control existen. Entonces, por ejemplo, tú lo puedes ver. Yo lo he sabido porque pues, en un tiempo yo vendí revistas y a veces veía yo que en una parte aparecen una parte donde vienen los permisos que da el gobierno. Yo me acuerdo que le comentaba un tío, dije, sí, pero de repente observas que uno dice permiso de gobernación en trámite. Esa es una manera de, cuando haces una publicación o algo, de repente decir, oye, tu permiso de publicación, no, pues está en trámite. Es una forma de, por mientras, de repente te detecta el gobierno y puedes decir, no, oiga, ¿y su permiso para operar? No, pues está en trámite, ¿verdad? Para operar mientras arreglas tu papelería. Y esto lo encontramos en muchos otros productos, en los alimentos, en cualquier alimento, botanas, refrescos, siempre aparecen leyendas donde estos son autorizados por el gobierno. Tú no puedes vender estos productos fritos, ¿verdad? Sin el permiso del gobierno. Y obviamente los medicamentos también tienen que traer un permiso, algo donde está autorizado por los gobiernos, ¿verdad? Donde vienen sus instrucciones y todos los productos envasados por la Secretaría de Salud, por quien te autoriza, pues que puedas producir y vender este producto al público. O sea, no cualquiera puede así hacer un producto y comercializarlo. Todas nuestras actividades están reguladas por el gobierno, ¿verdad? Incluso nuestra profesión de arquitecto, pues eres arquitecto, tienes un título expedido por una universidad que está registrada ante la Secretaría de Educación Pública y tu título está también firmado por una dependencia de la Secretaría de Educación Pública, por el Departamento de Profesiones del Estado, por el Departamento de Profesiones del Gobierno Federal, ¿verdad? Entonces tienes que cumplir ciertos requisitos para ejercer tu trabajo. Y entonces el gobierno tiene mecanismos de control, ¿verdad? Y por ejemplo, en el caso de las películas, y es un caso de que muy interesante, de repente yo digo, estos actores participaron en el cine que corresponde a este gobierno, al gobierno de López Portillo. Vamos a decir, en las películas de ficheras que eran populares en el gobierno de López Portillo, y ahí trabajaban un determinado número de actores que eran los más frecuentes en esas películas. Jorge Rivero, Isela Vega, Sacha Montenegro, así, ¿verdad? Lin May, etcétera. Y luego de repente viene el gobierno de Miguel de la Madrid, y Miguel de la Madrid dice, yo no quiero estos actores aquí, en su gobierno, en las películas que él autorice en su gobierno. Y entonces, como las películas para ser exhibidas en el cine tienen que tener un permiso de la Secretaría de Gobernación en esta dependencia que es de cine, radio y televisión. Entonces, ese señor, cuando recibe la película, dice, ¿quiénes participan en esta película? Y si aparecen ahí actores
que fueron muy notorios o evidentes durante el sexenio de López Portillo, simplemente dice, esta película no te la voy a autorizar. ¿Por qué? Porque en ella trabaja Jorge Rivero, porque en ella trabaja Isela Vega, porque en ella trabaja tal. Entonces, esos actores no van a querer que participen en el cine autorizado por Miguel de la Madrid. Y eso es a veces se ha escuchado que Televisa veta a ciertos actores por X causa. En realidad el que los veta es el gobierno mexicano, y es una manera que él puede determinar, pues crear yo lo que lo veo es tratar de impulsar su sello que quiere imponer en su administración. Es decir, el gobierno de Miguel de la Madrid tenía un lema de campaña que se llamaba la renovación moral de la sociedad. Era uno de sus lemas de campaña, la renovación moral de la sociedad, y entonces él decía que estaba en contra de ciertos temas. Por ejemplo, el caso de las películas de ficheras, que ya he platicado yo que coinciden el SIDA con el fin del cine de la revolución sexual, pero también en el gobierno de Miguel de la Madrid está en contra, bueno, está hablando de que quiere una renovación moral de la sociedad, entonces ciertos temas ya no los quiere tomar. Y estos actores que habían participado en este tipo de cine, él dice, yo no los quiero. Entonces no autoriza películas donde actúen ellos, y es una forma de censar. Alguien dirá, oye, pero Sacha Montenegro, que trabajaba en las películas de López Portillo, siguió trabajando en películas que se filmaron durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Pues sí, pero ella está en nuestra categoría, ¿verdad? Muy cercana al expresidente, y entonces, pues por cuestiones políticas le permitieron ahí, pero muchas otras ya no siguieron participando. Es decir, unos sí, unos, o sea, no podían eliminar a todos, pero muchos que participan en esas películas, como Carmen Salinas, que también participa en las películas de ficheras, es muy raro encontrarla en películas que se filmaron durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Entonces van creando los gobiernos su sello de películas. Lo mismo ocurre con los cantantes que fueron populares durante el gobierno de José López Portillo, pues muchos de ellos ya no continúan, ya no se autorizan sus discos durante el gobierno de Miguel de la Madrid, y entonces también de esa manera los gobiernos quieren impulsar músicos o cantantes que sean pues representantes, o que se identifique el gobierno con ellos, ¿verdad? Siempre se ha dicho, por ejemplo, que Luis Miguel, por ejemplo, inició su carrera durante el gobierno de López Portillo, que inclusive su hija fue una de los que lo apadrinaron, lo mismo Yuri, pero hay otros cantantes distintos a ellos que cuando viene el gobierno de Miguel de la Madrid ya no se les sigue promocionando de la misma manera, porque el nuevo presidente quiere que surjan otros talentos que se identifiquen con su gobierno. Yo lo veo esto como los estilos Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, que uno de repente busca sobre todo, por ejemplo, cuando está uno seleccionando muebles para el hogar, y dice, quiero unos muebles que sean estilo Luis XV, o sean muebles estilo Luis XIV, o sean muebles estilo Luis XVI. Y según este tipo de números, pues, y Luis XV, que fueron reyes de Francia, es el grado de, según los estilos, unos son más vistosos que otros, ¿verdad? Tienen más adornos. Un Luis XV, yo le comentaba a alguien, oye, ¿cómo distingues tú una cama que sea estilo Luis XV? ¿Cómo es que se distingue? Dice, yo quiero una cama que sea estilo Luis XV. ¿Cómo son las camas de estilo Luis XV? Pues son camas que tienen 4 postes en las esquinas de la cama, tienen unos postes, y en esos postes se coloca una estructura, y se pone una especie como de tela, un mosquitero así, que lo cubre, el estilo Luis XV. Esas son las características de la cama Luis XV, ¿verdad? Tiene unos postes en las esquinas y tiene una armadura, y en ellos colocan una especie de tela
que cubre la cama, ¿sí? O sea, no deja ver quién está acostado. Y entonces dicen, uy, ¿eso de dónde se le ocurrió? ¿Por qué? Porque el rey quiso que se diseñara una cama con esas características. Y esto era porque en ese tiempo, fíjate, los reyes hacían sus relaciones sexuales con público. Es decir, no era un acto íntimo de las parejas que hacen el amor en la intimidad de ellos solos, sino el rey francés tenía cuando tenía relaciones sexuales, había gente ahí, testigos de que estaba teniendo relaciones sexuales con la reina, para que de esta manera, si tenían un hijo, dijeran que ese hijo era producto, o eran hijos del rey y de la reina, y que no fuera a ser hijo de algún amante o adoptado. Entonces, para asegurarse de que los hijos eran realmente producto de las relaciones del rey y la reina, ahí en ese cuarto estaba el cardenal, estaba el secretario, algunos testigos de eso. Yo creo que el rey se chiviaba y dijo, oye, pues es muy incómodo, pues póngale algo para crear algo de intimidad, ¿verdad? Para no chiviarse. Entonces, esa es la explicación del por qué diseñó ese tipo de muebles, como en este caso de la cama. Entonces, pero aún así, este reinado de Luis XV, con sus formas artísticas, creó un estilo, ¿verdad? Entonces, tú relacionas el gobierno del rey Luis XV con el tipo de arquitectura, con el tipo de música que se tocaba en ese tiempo, y la cuestión artística haces un vínculo entre el gobierno y la forma artística. Entonces, los presidentes en México tienen apenas un periodo de 6 años para dejar un estilo de su gobierno. Es decir, yo quiero que mi gobierno tenga este estilo. Yo veo en México, por ejemplo, en el cine mexicano de la época de los militares, de la época de los generales. Es decir, los generales que gobernaron México posterior a la Revolución Mexicana. Estoy hablando de Álvaro Obregón, de Plutarco Elías Calles, de Lázaro Cárdenas y del general Ávila Camacho. Ese es lo que se le conoce más que nada como el cine de oro mexicano. La mayoría, durante el gobierno de estos generales, es donde surgen personajes como Pedro Infante, como Jorge Negrete, como el Indio Fernández, como Dolores del Río, como Arturo de Córdoba, como Joaquín Pardavé, como inclusive el mismo Cantinflas, que son las primeras películas. Y si tú ves ese cine, ves es un cine que exalta ciertas características de los mexicanos que son valientes, mexicanos eh, eh, que son valientes, que son románticos, que son caballerosos, que tienen buenos sentimientos y que están dispuestos a jugarse la vida por una causa, ¿verdad? Entonces, y su música también es una música que exalta esos mismos valores, la belleza del pueblo, en su fotografía, sus paisajes, los volcanes, los ríos y la naturaleza, todo lo que tenemos de buenos mexicanos. Esa es una característica del cine, tú lo ves, de la época de los generales. Después, cuando viene el periodo de los civiles, el cine del gobierno de Miguel Alemán, el cine del gobierno de Luis Cortines, es otro cine, ¿verdad? Vamos viendo así, por etapas. El cine del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz era un cine con muchos controles. El gobierno de Luis Echeverría se abre un poco, y lo mismo en el gobierno de José López Portillo. Y vuelve a haber una cerrazón a partir del gobierno de Miguel de la Madrid. Pero cada gobierno intenta, en esos 6 años, imponer su sello en el cine, en la música, en la literatura, y ellos tienen ese control a través de esta secretaría. Y como ya he dicho, por otros medios, por ejemplo, en la Secretaría de Salud, controlan medicamentos, consumo de comida y así. Entonces, hay que ver estos mecanismos de control y darnos cuenta que el gobierno realmente está
está sobre nosotros. ¿Qué pasa en la cuestión de la construcción? Realmente nos guían. El gobierno tiene mucho, construye escuelas, hospitales, y en esas construcciones va implementando nuevas formas de construcción, nuevos materiales de construcción. Es ahí donde vemos, porque la gente es reticente a los cambios, de repente nuevos materiales, por ejemplo, cuando surge el PVC, primero se utiliza en cuestiones sanitarias y posteriormente cuando empieza a surgir el PVC hidráulico, el PVC para agua caliente, agua fría y nuevos cambios. Generalmente vemos esos cambios, formas de materiales para impermeabilizar, y vemos que esos cambios primero se implementan en obras en las que está de por medio el gobierno estatal, municipal o cualquier otra dependencia pública. Y a través de esos medios va implementando nuevos materiales, nuevas formas de construcción, nuevas técnicas de construcción, y a partir de ahí se van dispersando para el resto de la población. Bueno, vamos a seguir hablando de estos mecanismos de control que tiene el gobierno y que a veces son muy sutiles y a veces poco visibles, pero realmente el gobierno nos tiene realmente completamente controlados. Si un día quiere, no se puede impedir, así como esos actores que de repente de un gobierno a otro se quedan sin trabajo y no entienden por qué, y es simplemente porque decisión del nuevo gobernante que quiere imponer su sello en el gobierno, ¿verdad? Que se recuerde su gobierno a través de las obras artísticas y de arquitectura y de todo. Entonces, para imponer su sello, lleva esta clase de controles. Bueno, espero haber sido claro al respecto y que esta información les sea útil en la toma de sus decisiones. Estamos en contacto para nuevos videos. Bueno, bye. Estamos en contacto.